Hola inversionistas, ¿cómo están? Los saluda Oscar Ruébano del canal de los Ruébano y en el video del día de hoy vamos a hablar sobre un tema que nos han estado preguntando bastante en nuestras redes sociales y es el tema de los impuestos a las inversiones en la bolsa de valores. En el video del día de hoy, amigos, vamos a echar un vistazo rápidamente a los impuestos que ustedes deben de pagar en el caso de que tengan acciones o fibras en la bolsa de valores. Esperamos que con este video les quede un poquito más claro la parte de los impuestos en este tipo de inversiones, amigos, y sin más por el momento vamos entonces a echarle un vistazo al video. ¿Qué tal inversionistas? El día de hoy vamos a echar un vistazo a uno de los temas que nos han estado preguntando bastante en nuestras redes sociales sobre inversiones en la bolsa de valores y es el tema referente a los impuestos. Sí, yo creo que la mayoría de nosotros antes de invertir, ya sea en CETES, ya sea en pagarés bancarios o FIPOS, lo que ustedes quieran, comprar, rentar un inmueble, uno de los temas que siempre nos preguntamos es sobre el tema de los impuestos. El día de hoy vamos a hablar de manera un poco breve y vamos a tomar específicamente el tema de impuestos en la bolsa de valores y específicamente en acciones y fibras. Vamos a comenzar entonces primero con las acciones mexicanas. En el caso de las acciones mexicanas, amigos, uno de los temas de impuestos es el tema referente a la enajenación de acciones. ¿Y qué es la enajenación de acciones? Pues simplemente es la compra-venta de acciones, amigos. Para este debemos de pagar un 10% sobre la utilidad. Por ejemplo, si ustedes compran una acción en 100 pesos y luego la venden esta misma acción a 150 pesos después de algunos días, algunos meses, algunos años, ustedes van a tener una utilidad bruta de 50 pesos, ¿ok? Entonces, a estos 50 pesos que son su utilidad, deben de restarle el 10%, o mejor dicho, a esos 50 pesos de utilidad, ustedes deberán de pagar al SAT el 10% de esta utilidad, o sea, el 10% de los 50 pesos serían 5 pesitos. Y finalmente, la utilidad neta o la utilidad libre de impuestos después de este ejercicio serían 45 pesos, ¿ok? No creo que sea un tema tan complicado. Esta también es una de las razones por la que invierto en la bolsa de valores, porque la parte de impuestos pues no está tan complicada de entender y también el tema de impuestos pues no es tan alto. Por ejemplo, en el caso de impuestos de ISR, por el sueldo que tengo, por ejemplo, pago muchísimo más impuestos que por las ganancias que tengo en la bolsa de valores. Entonces, de esta solamente sería el 10%. Un punto importante a mencionar, amigos, es que estos impuestos no te los retiene la casa de bolsa. Este pago de impuestos lo tiene que hacer el inversionista. Entonces, más adelante vamos a decir un poquito sobre dónde podemos revisar esta información. Ustedes la pueden tener, por supuesto, de manera independiente, pero también la casa de bolsa está obligada a darles a ustedes una constancia fiscal para que ustedes puedan hacer sus impuestos, para que puedan pagar sus impuestos referentes a estos ejercicios. Continuando con las acciones mexicanas, amigos, vamos a la parte de dividendos. En la parte de dividendos, amigos, a esta le aplica un 10% sobre el monto de dividendos a recibir. Vamos a poner el ejemplo de alguna emisora o de alguna acción, alguna empresa que les va a pagar 100 pesos en dividendos. De estos 100 pesitos que ustedes van a recibir, recuerden, el 10% sobre este monto es gravable o se deben de pagar impuestos. Entonces, de estos 100 pesitos deberán ustedes pagar 10 pesos, que es decir, el 10% de este monto. En el caso de este impuesto, amigos, sí se los retiene la casa de bolsa y también, como se los digo, al final del año fiscal, más o menos por las fechas de febrero o marzo, la casa de bolsa les debe dar a ustedes una constancia fiscal donde también viene el monto total que ustedes recibieron de impuestos y el monto total que les retuvieron para estos impuestos. Es decir, entonces, amigos, el dividendo neto a recibir de 100 pesitos serían 90 pesos. Esto es, amigos, para las acciones mexicanas, ¿ok? Grupo México, Lala, América Móvil, Cuervo, etc. Como ya se los mencionaba, este impuesto se los retiene la casa de bolsa y también la casa de bolsa les da a ustedes una constancia fiscal para que vean cuáles son las retenciones y las percepciones que tuvieron por concepto de dividendos. En esta parte podemos ver algunos dividendos que nos pagaron. Por ejemplo, aquí podemos ver en la parte de abajo Grupo México, G México B. Nos pagó 45 pesitos, abono efectivo, dividendo. Tenemos que nos pagó 45 pesitos. Y en esta parte de arriba vemos la retención que nos hizo la misma casa de bolsa por 4 pesos con 50 centavos. ¿Ok, amigos? Ahora el caso de las acciones que cotizan en el SIC, las acciones del Sistema Internacional de Cotizaciones, es decir, las acciones extranjeras que no son de México, ¿sí? Por ejemplo, las acciones de Facebook, de Apple, de Amazon, de Google, todas estas
Son acciones extranjeras que cotizan en el SIC. A estas también les aplica lo mismo que las acciones mexicanas, es un 10%, en el caso de enajenación de acciones es un 10% sobre la utilidad. Es lo mismo, amigos, si ustedes compran una acción a 100 pesos, la venden en 150, de estos 50 pesos que van a tener de utilidad, ustedes deben de pagar el 10%, que sería en este caso del ejemplo, 5 pesitos, ¿ok? Su utilidad neta serían 45 pesos y el pago de este impuesto también lo hace el inversionista, ¿sí? Esta retención, estos impuestos no te los retiene la casa de bolsa. Siguiendo con las acciones que cotizan en el SIC, amigos, vamos a la parte de dividendos, de las acciones de Estados Unidos que les pagan a ustedes dividendos. Por ejemplo, vamos a decir un Apple, vamos a decir un Pfizer, un AT&T, por ejemplo. Tenemos dos situaciones, amigos. Una de ellas es si ustedes no cuentan, si no tienen el formato W8BEN, porque hay que resaltar, amigos, que cuando ustedes no tienen este formato, ustedes tienen una doble tributación. Por ejemplo, Estados Unidos, las acciones de Estados Unidos les van a pagar 100 pesitos. De estos 100 pesitos, en Estados Unidos les van a retener el 30%. Es decir, ya nada más les van a restar a ustedes 70 de los que les iban a depositar. Cuando llegan estos 70 pesos a su casa de bolsa en México, las autoridades mexicanas les van a retener a ustedes un 10% adicional, es decir, otros 7 pesos. Y al final ustedes tendrían un dividendo neto de 63 pesos. Es decir, le están a ustedes restando, amigos, si no tienen el formato W8BEN, un 37% de los dividendos a recibir. Ahí ya no está tan atractivo. Ahora vámonos al ejemplo con el formato W8BEN. Con este formato, amigos, ya cambia un poquito la cosa de los dividendos a recibir. Ya no es un 30% la retención en Estados Unidos, sino es un 10%, ¿ok? Después de esto, amigos, entonces a ustedes les llegarían 90 pesos. De estos 90 pesos, en México, como se los digo, las autoridades mexicanas les retienen el 10%. De estos 90 pesos nada más les sobrarían 81 pesitos, ¿ok? Es decir, ya es un poquito más atractivo. En vez de retenerles un 37% en impuestos por dividendos de acciones extranjeras, les retienen a ustedes un 19%. Aquí podemos ver un poquito la diferencia, amigos. De 100 que recibieron, acá les restan 63 sin el formato W8BEN y acá les restan 81, ¿sí? Un ligero aumento para evitar ligeramente esta doble tributación. Si ustedes tienen dudas sobre el formato W8BEN, en la descripción del video les voy a dejar un video que hice sobre este formato para que si tienen alguna duda le echen un vistazo y conozcan un poco más a detalle. Ahora vámonos, amigos, a las fibras. En el caso de las fibras, amigos, estas tienen una ventaja fiscal a comparación de las acciones porque en el caso de las fibras, por la enajenación de títulos, ustedes no pagan nada de impuesto, ¿ok? Es decir, si ustedes compran una fibra a 100 pesos, la venden en 150, la utilidad neta va a ser los 50. No tienen que pagar el 10% como lo hacen con las acciones. También hay que resaltar, amigos, que las fibras son un instrumento relativamente nuevo. Las fibras se empezaron a cotizar en México a partir del año 2011. Fibra 1 es la primera fibra que se lanza en la Bolsa Mexicana de Valores. Y después de ahí le siguieron otras fibras. Pero si ustedes notan, por ejemplo, el precio histórico de las fibras, pues no tiene un crecimiento tan grande en comparación de las acciones. Como les digo, es un instrumento relativamente nuevo. También por ser un instrumento nuevo, tiene esta ventaja fiscal por parte de las autoridades mexicanas para poder hacer crecer el interés en los inversionistas en este tipo de instrumentos. Y pues la mayoría de los inversionistas, como su servidor, nos gustan las fibras porque nos gusta tener un ingreso pasivo, tener un ingreso sin hacer absolutamente nada. Las fibras, algunas de ellas, no todas, te pagan retribuciones. Las fibras están obligadas por ley a repartir el 95% de la utilidad entre los inversionistas y es por eso que a mí me gustan las fibras, porque me gusta tener este tipo de instrumentos para cada 3 meses o cada mes, como en el caso de Fibra Monterrey, recibir un monto en mi cuenta. Las fibras, amigos, tienen dos tipos de retribuciones y dependiendo de la retribución es la carga fiscal aplicable. Por ejemplo, en el caso de las fibras, cuando reparten retribuciones por resultado fiscal, vamos a ver cómo es que les aplica los impuestos. Por ejemplo, de un dividendo bruto que ustedes recibieran por concepto de resultado fiscal, digamos por 100 pesitos,
ahí le aplica un ISR del 30%. Es decir, de los 100 pesos que les depositaría la fibra, ustedes recibirían 70 pesos netos, ya libre de impuestos. ¿Sí? Esta retención, al igual que los dividendos de las acciones, ya la hace la casa de bolsa. Entonces, por esto no se tienen que preocupar. En el caso de reembolso de capital, que es una de las dos tipos de retribuciones, este es totalmente exento de impuestos. Ahí no tienen que pagar absolutamente nada. ¿Sí? Entonces, de 100 pesos les pagarían a ustedes 100 pesitos, tranquilamente. Y también hay que resaltar este punto que en el caso de las fibras, amigos, cuando ustedes tienen una fibra y les pagan a reembolso de capital, este monto que les pagan a reembolso de capital también hace que el costo promedio de sus títulos baje en la misma proporción. Por ejemplo, amigos, digamos que ustedes tienen un título que compraron a 10 pesos, ¿ok? Y les va a regresar 1 peso a reembolso de capital. Entonces el costo de esos títulos, amigos, va a bajar de 10 pesos a 9 pesos. Entonces eso también les da de alguna forma un cierto tipo de plusvalía, pues el precio de la acción va a seguir cotizando al precio que esté cotizando el mercado y a ustedes les dará, digamos, una plusvalía para después poder vender. Este baja porque su precio le dice, pues es un reembolso de capital, es un reembolso de lo que ustedes invirtieron y por eso mismo este tipo de retribución viene también exenta de impuestos. Continuando con las retribuciones de las fibras, amigos, aquí podemos ver un claro ejemplo de unas retribuciones que recibimos este año, en el mes de junio de 2021. Por ejemplo, hasta la parte de abajo podemos ver que Fibra Monterrey nos pagó 1,049,5 centavos. Aquí dice reembolso de capital, entonces no tuvo que retenernos nada a la casa de bolsa. En cambio, aquí tenemos unas retribuciones recibidas por Fibra CFE. Nos pagó, por ejemplo, 326,37. Esto fue por resultado fiscal. Y acá en la parte de arriba tenemos una retención por resultado fiscal, que sería el 30% de los 326,37. Aquí son los 97,91 centavos. Y aquí en la parte de abajo, amigos, tenemos también otra retribución por parte de Fibra CFE por reembolso de capital y nos pagó 175,78. Tanto esta como esta de Fibra Monterrey son exentas, por eso no tienen ninguna retención. Vamos también un poquito que la mayoría de los inversionistas principiantes se preguntan y muchos de ellos a lo mejor no invierten por desconocimiento de este punto y es la parte de la declaración, amigos. En la parte de la declaración hay que resaltar, amigos, que para las personas físicas, por ejemplo, asalariados como su servidor, la declaración es anual, ¿sí? En el mes de abril. Y para ustedes poder hacer su declaración, la casa de bolsa, como yo les había comentado, les va a otorgar a ustedes comprobantes fiscales oficiales. Por ejemplo, aquí podemos ver una pantalla de nuestra aplicación, de nuestra casa de bolsa. Aquí en la parte de documentos, si ustedes le dan clic, ahí les aparecen sus constancias fiscales de los años anteriores, ¿sí? Aquí, por ejemplo, se van a encontrar información de las ganancias o pérdidas fiscales que tuvieron por enajenación de acciones, es decir, si ganaron o perdieron dinero por las acciones que vendieron. ¿Okay? Aquí también tiene sobre dividendos, intereses, etcétera, retenciones. Entonces aquí ustedes van a encontrar toda esa información para que ustedes puedan hacer su declaración. Esta información más o menos la publica la casa de bolsa por el mes de febrero, marzo más o menos, para que ustedes en el mes de abril puedan hacer su declaración. Hay que también resaltar un punto, amigos, en el que ha habido mucha confusión, que es en el caso de las fibras. Algunas personas han comentado que por ser arrendamiento de inmuebles tienes que hacer declaraciones mensuales. Déjenme aclararle, amigos, que eso no es del todo cierto, porque en el caso de las fibras, amigos, ustedes no están comprando físicamente o directamente un inmueble y no lo están arrendando, ¿sí? En el caso de las fibras, ustedes están invirtiendo en un fideicomiso y para el caso de las retribuciones que les hacen en estos fideicomisos, solamente es necesario para personas físicas hacer la declaración anual. Nos tienen que hacer declaraciones mensuales. En el caso de ser persona física, en el caso de ser persona moral, ahí sí lo tienen que hacer. ¿Okay? Como siguiente, aquí podemos ver, amigos, cómo se ve una de sus constancias fiscales. Esta es una constancia fiscal, esta no es una constancia fiscal oficial, es una constancia oficial que aparece de años pasados que tuvimos. Aquí, por ejemplo, ustedes pueden ver qué tipo de información aparece. Por ejemplo, hasta la parte de arriba vemos dividendos. Dividendos, impuestos sobre la renta retenido por dividendos. ¿Sí?
En este periodo, por ejemplo, nos retuvieron 162 pesos con 30 centavos por concepto de dividendos. Probablemente en este periodo tuvimos un ingreso de dividendos por 1,623 pesotes, algo así, yo creo. Sí, porque es el 10%. Aquí pueden ver ustedes también, amigos, que por enajenación de acciones mexicanas tuvimos una ganancia de 1,051 y también tuvimos una ligera pérdida de 2,74. Aquí hace la operación y nuestra utilidad, nuestra ganancia total por enajenación de acciones mexicanas es de 1,048 pesos con 92. Aquí mismo también podemos ver que en el mismo periodo, por acciones extranjeras, tuvimos una ganancia, ahí no tuvimos pérdida, una ganancia de 10,688 con 83. Acá en la parte de abajo, amigos, ya se hace la sumatoria de las acciones mexicanas y de las acciones extranjeras que vendimos. Aquí se ve la utilidad que tuvimos, la pérdida total que tuvimos. Y de este monto, que viene hasta abajo, amigos, que es el resultado fiscal base del cálculo del ISR, así lo declaran, de este monto total, amigos, es del cual ustedes deben de pagar el 10% al SAT, ¿ok? Entonces, aquí podemos ver cómo nos fue ese año, en ese periodo. Nosotros revisamos al hacer nuestra declaración que ya estuvieran cargados estos dividendos, 262,39, y también nos encargamos de colocar cuáles fueron nuestras ganancias, cuáles fueron nuestras pérdidas, para poder así hacer el pago de nuestros impuestos, amigos. En ese año, por ejemplo, de los 11,737,74, debimos pagar 1,173,74, el 10% de la utilidad de estas acciones que vendimos. Y pues en total ese año por actividades en la bolsa de valores, nosotros pagamos 1,336 pesotes con 16 centavos las autoridades mexicanas. Y bueno, amigos, esa fue una explicación bastante breve sobre los impuestos. Espero que les haya quedado un poco más claro la cuestión de impuestos. No se preocupen tanto por los impuestos, amigos, todavía estamos en el año 2021 y estos impuestos, por lo que ustedes vendan y compren hasta el 31 de diciembre de 2021, tendrán que declarar y pagar sus impuestos hasta el mes de abril 2022. Si ustedes tienen ya montos más grandes, les recomendaría que se acercaran con un contador. Ellos les pueden dar un mejor asesoramiento. Y pues como ustedes lo ven, amigos, no está tan complicada la situación de los impuestos en el caso de la bolsa de valores. Pues muchas gracias y nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias por acompañarnos en este video, amigos. Espero que les haya gustado este video y les haya ayudado un poquito a dejar más claro esta situación de los impuestos. No se olviden de regalarnos un like, de seguirnos si es que todavía no nos siguen y darle click en la campanita para que YouTube les avise cuando tengamos un nuevo video. Próximamente vamos a estar haciendo una serie de videos relacionados al tema de análisis fundamental para que ustedes tengan mejores herramientas para evaluar sus acciones en la bolsa de valores. Muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima.